Hemos invitado a un experto, el señor Carlos Sánchez Berzaín. Él es director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Democracia. Bienvenido. Usted afirma que en Venezuela no hay un problema electoral, sino un problema de ilegitimidad. ¿Qué significa exactamente que el régimen sea ilegítimo de origen? Bueno, el tema es que Venezuela está controlada por un grupo criminal y eso está totalmente al margen de la política. Lo que ha pasado en el siglo XXI es que con la expansión de la dictadura de Cuba, que agonizaba en 1999, en su periodo especial, cuando Hugo Chávez llegó a la presidencia y asistió y corrió al rescate de la dictadura de Cuba, el siglo XXI se ha desarrollado hasta ahora como la expansión de la dictadura de Cuba, que ha consumido toda la riqueza de Venezuela, pero que además, para sostener esa expansión, estableciendo dictaduras en su modelo en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, estuvo ahí el Ecuador con Correa. Para sostener eso, la riqueza venezolana no es suficiente, entonces han acudido a la corrupción y al narcotráfico. Y han convertido lo que enunciaron al principio como un proceso político en grupo criminal transnacional que comete delitos diarios de terrorismo de Estado para someter a sus pueblos, de crímenes de lesa humanidad, son narcoestados, narcoterrorismo, tráfico de personas, soporte e inducción de crimen común, invasiones de la soberanía de los países para destrozar la democracia, todas estas expresiones de lo que se llama la guerra híbrida. Entonces, localizando esto en Venezuela, Venezuela es un país cuya soberanía le ha sido usurpada por un grupo criminal que ahora está identificado como el Cartel de los Soles, y eso no es política, no le corresponde ninguna denominación política ni ningún atributo de carácter ideológico, porque el crimen organizado es crimen, está al margen de la ley. Y lo que estamos viendo ahora es una operación desarrollada por los Estados Unidos en base a su interés nacional, a la seguridad nacional de los Estados Unidos, que está siendo atacado desde hace muchos años con estos elementos que le digo: migración forzada, crimen organizado, narcotráfico de cocaína y fentanilo, terrorismo y otros elementos, que ha señalado al Cartel de los Soles en Venezuela, entre otros carteles que los hay en México, en Colombia, en el Brasil, en toda la región de Latinoamérica. Ha señalado al Cartel de los Soles como su primer objetivo y ha puesto en marcha esa operación que se llama la Lanza del Sur, que habrá de terminar con la separación del poder de este grupo criminal liderado por Nicolás Maduro, pero controlado por la dictadura cubana, y devolviéndole la soberanía y la independencia real al pueblo venezolano. Señor Carlos, usted ha hecho una descripción de lo que actualmente está pasando en Venezuela y sobre todo con el régimen. ¿Cómo desmontar una estructura como esta que está controlando sobre todo instituciones, la seguridad y la inteligencia? Primero, tiene que suceder el hecho de separarlos del poder. Cuando eso acontece, yo he escrito varios ensayos de que hay tres condiciones indispensables, no para la transición de la dictadura a la democracia. A mí el concepto de transición me parece muy limitado. Hay que hablar de restauración de la democracia, porque eso tiene que ser una cuestión de shock, de impacto, de acción inmediata. La transición muestra un procedimiento gradualista que nunca funciona. O sea, yo reemplazo el concepto de transición por el concepto de restauración, por el concepto de reposición, por el concepto de reinstalar la democracia. Y para reinstalar la democracia en un país que ha estado sometido hasta el día anterior a una dictadura criminal, a un grupo criminal, hay que hacer por lo menos tres cosas. La primera es que hay que sustituir la legislación de la dictadura, porque si usted se queda con la legislación, con la constitución, con las leyes que ha hecho la dictadura y que están hechas para la impunidad y para la protección del crimen, no va a poder hacer democracia.
cuando usted cambie las leyes, cuando usted reemplace las leyes de la dictadura, tiene que volver a los 5 elementos esenciales de la democracia, que son el respeto de la libertad y los derechos humanos, el Estado de Derecho, la separación e independencia de poderes y la libre organización política, para que todo eso genere una elección libre y limpia. Las leyes de del sistema del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, están hechas para violar los derechos humanos, para manipular el poder judicial con ese objetivo, desconocen el Estado de Derecho y justifican y protegen con impunidad el terrorismo de Estado. O sea, el primer elemento es sustituir las leyes de la dictadura. ¿Por cuál? Por las leyes de la democracia, ¿qué tienen que hacer? Proteger la libertad, proteger los derechos humanos y garantizar los elementos que le he dicho. El segundo tema que hay que hacer es no a la impunidad. Si usted mantiene la impunidad y no sanciona a los criminales, entonces van a permanecer en la esfera de la política y la política va a seguir infectada con el crimen organizado y el narcotráfico. El tercer elemento es que los instrumentos políticos, los partidos, las organizaciones que el crimen organizado y la dictadura hayan usado para dominar, para someter al país, tienen que ser ilegalizados. O sea, resumo, sustitución de las leyes de la dictadura, no impunidad e ilegalización de sus instrumentos políticos. ¿De dónde sale este resumen de estos 3 elementos fundamentales para restituir, para restaurar la democracia en un país que ha sido sometido a dictadura? Nace la experiencia de la post-Segunda Guerra Mundial. Usted sabe que el fascismo, el nazismo en Alemania fue una dictadura. Cuando los aliados llegaron allá, cambiaron las leyes, restituyeron las leyes de la democracia, se acabó el Tercer Reich. De inmediato se produjo la creación de los tribunales de Nuremberg para juzgar a los responsables y después se ilegalizó al Partido Nacional Socialista, al nazismo, que hasta ahora está ilegalizado porque si se hubiera mantenido el partido nazi seguiría ganando elecciones. Lo mismo pasó en el Japón en ese periodo histórico. Se acabó con las leyes del imperio, se creó una democracia, se establecieron los tribunales de Tokio y que juzgaron a los responsables de los crímenes, y en tercer lugar se llevó adelante la ilegalización del sistema imperial. Ahora, los latinoamericanos tenemos una experiencia de lo que no se debe hacer, porque el año 1990, cuando el sandinismo fue derrotado y ganó la elección en Nicaragua doña Violeta de Chamorro, el sandinismo rehusó entregar el poder. Entonces vino toda una negociación internacional y el sandinismo le entregó el gobierno a la señora Chamorro, pero no le entregó el poder porque generó 3 condiciones. Primero, el sandinismo se quedó con la piñata, o sea, se quedó con toda la corrupción, con todo lo que había robado y mantuvo su sistema jurídico. Segundo, tuvo impunidad, porque además el partido sandinista fue reconocido como parte del proceso político. Y tercero, se quedó con el mando de las Fuerzas Armadas, donde el hermano del dictador Ortega fue el comandante eterno de esas Fuerzas Armadas. O sea, en Nicaragua el año 1990 se tomó el gobierno, pero no se tomó el poder. Se fue el dictador, pero no se fue la dictadura, y todo quedó latente hasta que el año 2007, con la corrupción de algunos operadores políticos locales, Ortega volvió a tomar el poder y sigue ahí, se instaló la dictadura. No puede pasar lo de Nicaragua 1990 y al día siguiente de que, o el día que Venezuela recupere su libertad, que Cuba recupere su libertad, que Nicaragua recupere su libertad, tienen que por lo menos ejecutar 3 medidas, que son las que hemos indicado. Bolivia está en ese camino. Ayer han detenido al ex dictador que tenía el título de presidente del Estado, Arce Catacora, Luis Arce, por casos de corrupción. Están dando una señal en el sentido de la no impunidad. Hay que ver qué hacen en Bolivia con el tema de la restitución de las leyes de la democracia, en este caso la Constitución y otras leyes, y qué hacen con el sistema de partidos políticos. Pero si no se hace esto, vamos a seguir el camino de la Nicaragua de 1990.
Señor Carlos Sánchez, para mí es muy placentero tenerlo como invitado, además porque es de lujo. Usted fue ministro de Defensa en Bolivia, conoce mucho sobre la región y quisiera, ahora que está hablando no de la transición, sino de la restauración, preguntarte qué tendría que pasar dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela para abrir esa restauración que usted dice. El socialismo del siglo XXI convirtió las Fuerzas Armadas de la nación, de los países democráticos que ocupó, que controló, en Fuerzas Armadas del régimen, en grupos armados del régimen, bajo la denominación de Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas en democracia tienen unos elementos fundamentales. Primero, son el pueblo en armas. Segundo, están sometidas al control de la Constitución y las leyes. Y tercero, están sometidos al poder civil, que es el poder que nace de la democracia. Las Fuerzas Armadas tienen una competencia de defensa de la soberanía en democracia y de defensa de la seguridad interna. Nada de eso ha sido cumplido por el socialismo del siglo XXI, que ha transformado a las Fuerzas Armadas de la nación en los grupos armados del régimen. Lo que hoy día se llaman las Fuerzas Armadas de Venezuela son el grupo armado sometido o subordinado o controlado por el régimen con gran penetración cubana. Lo mismo que ha pasado en Nicaragua. Las Fuerzas Armadas sandinistas son los grupos guerrilleros institucionalizados en la dictadura como grupos armados militares, pero responden al régimen, no responden al país. Lo mismo ha pasado en Cuba y en Bolivia también. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero hay que ver si esas Fuerzas Armadas son reestructurables, si hay mandos militares que pueden ayudar a reponer, a recuperar la doctrina de las Fuerzas Armadas de la nación. Y si no, hay que tomar medidas de fondo, medidas drásticas para reorganizar las Fuerzas Armadas. Si hay mandos que son recuperables, que yo creo que los hay, en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, no creo que en Cuba, con esos mandos hay que volver a los principios democráticos de las Fuerzas Armadas que le acabo de enunciar y llevar adelante un proceso de reestructuración, que yo creo que con el apoyo del pueblo y con la señal de un gobierno legítimo, eso es muy rápido. Pasó en varias ocasiones, pero le puedo contar la historia de Bolivia. Cuando se produce en Bolivia la Revolución Nacional de 1952, las Fuerzas Armadas de la oligarquía fueron las que resistieron a la revolución, que no estaba haciendo otra cosa que darle el poder a quien había ganado la elección 6 años antes, que fue desconocida por un mecanismo de fuerza, por un mecanismo autoritario. Entonces, cuando la revolución triunfó, se organizó absolutamente las Fuerzas Armadas y se crearon las Fuerzas Armadas de la Nación Boliviana, que son las Fuerzas Armadas que después el socialismo del siglo XXI y el castrismo ha tratado de destruir y que ahora el gobierno a cargo del presidente Rodrigo Paz tiene que tratar de restablecer o de restaurar. Pero en el tema de las Fuerzas Armadas, el análisis es muy sencillo. Hay que ver si hay mandos que pueden recuperar la doctrina de las Fuerzas Armadas de la nación y si no hay que hacer una reestructuración total. ¿Y cree que sería difícil para Edmundo González que lo acepten las actuales Fuerzas Armadas de Venezuela? Que mira, este no es un tema sindical, este no es un tema de aceptación. Las Fuerzas Más de Armadas, constitución. las Fuerzas Armadas son una entidad subordinada a la ley, a la Constitución y al poder civil. Así funciona en democracia. Las Fuerzas Armadas no deliberan. Las Fuerzas Armadas cumplen lo que dice la Constitución y la ley. Entonces, puede ser González o puede ser cualquiera, las Fuerzas Armadas tienen un marco de desarrollo institucional. Y la parte en que las Fuerzas Armadas no han cumplido con sus países, con sus naciones y con sus pueblos, en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador, es cuando ha habido un gobernante que ha violado la Constitución, que ha impuesto una dictadura y que ha sometido al pueblo a terrorismo de Estado, no han velado por la soberanía nacional, porque ese es el punto en que las Fuerzas Armadas tienen que controlar el abuso del poder de ese mandatario que se está convirtiendo en dictador o de un grupo criminal que está tomando el poder.
Ahí es donde el control autoritario y el control criminal de las Fuerzas Armadas, el convertir a las Fuerzas Armadas de Venezuela en el cartel de los soles. ¿Por qué se llama cartel de los soles, el cartel de los soles? Porque todo su mando es militar y porque las Fuerzas Armadas de Venezuela, en vez de usar estrellas en los galones para señalar los grados, utiliza soles. Por eso se llama el cartel de los soles. Qué bueno hablar con usted, don Carlos Sánchez. Dos preguntas finales. ¿Usted ve alguna fragmentación dentro de lo militar y lo político en Venezuela actualmente? Bueno, lo militar está hoy día sometido al crimen organizado. Yo no dudo que dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela hay oficiales que pueden ser recuperables para restaurar la doctrina nacional de las Fuerzas Armadas de la nación venezolana. Pero hoy día, en general, es un grupo bajo control del crimen organizado. Y finalmente, ¿qué debe entender hoy la ciudadanía venezolana y la región sobre tiempos reales, las condiciones y el costo político de esta restauración de la que usted habla? Bueno, esto tiene dos etapas. Tiene la etapa en la cual Venezuela va a ser beneficiada por una acción de orden externo, por los Estados Unidos, que va a eliminar el grupo criminal que está controlando la soberanía de Venezuela, que está usurpando a Venezuela. Estados Unidos puede hacer eso de diferentes maneras. Yo creo que Maduro y su grupo criminal tienen tres opciones. O son capturados o se entregan, que es la primera opción. La segunda opción, o se fugan, buscan un lugar que los acoja, cosa en la que incluso Estados Unidos parece haber consentido algún tipo de situación. O la tercera, mueren. El tema es que como el grupo criminal que detenta el poder en Venezuela es un grupo manejado por la dictadura cubana, la dictadura cubana no acepta ni la primera ni la segunda opción. Le conviene que Maduro muera y que tratar de construir sobre eso un relato, una narrativa de resistencia y de heroísmo, como hizo con el Che Guevara y cuánta gente ha manipulado en este sentido. Y ese es el primer punto. O sea, Venezuela tiene que ser liberada y va a ser liberada por una operación de fuerza o de amenaza de la fuerza por parte de los Estados Unidos. La operación está en curso. Cuándo termina y cómo termina, eso lo saben los militares americanos. Cuando eso suceda, el pueblo venezolano habrá recuperado sus condiciones de libertad y tendrán que instalar su gobierno legítimo en función del resultado electoral del 28 de julio del año pasado o en función de algún mecanismo que se plantee en ese momento. Y ahí vendrá todo esto que yo llamo la restauración, la reposición o la reinstalación de la democracia, que tiene que ser una situación de shock, que tiene de diferencia con la transición, en que el proceso de transición puede ser muy dilatado, muy prolongado y favorece a la impunidad y favorece a la situación en la que los criminales que han detentado el poder se protegen. Y a veces desfavorece al hecho de que la democracia se instale como tiene que ser. Abogado Carlos Sánchez, muchísimas gracias por atendernos. Muy clara su explicación. Ha sido un privilegio tenerlo en nuestro espacio. Gracias, Wilson. Felicidades a usted y a su programa.